Sala de Guerra, yo soy Juan Pablo de Leo y a nombre de Mónica Garza les doy la bienvenida. Este domingo voy a platicar con el presidente del INAI, Adrián Alcalá, respecto a la posible desaparición del instituto y también los logros del mismo desde que fue creado. Además voy a platicar con Gabriela Cuevas para analizar el impacto de la elección en los Estados Unidos aquí en nuestro país, aquí en México. Y también vamos a revisar las últimas encuestas, quién va ganando en los estados clave, Kamala Harris o Donald Trump. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Arrancamos con un resumen de lo polémico de esta semana. La controversia entre la presidenta Claudia Sheinbaum y trabajadores del Poder Judicial se agudizó luego del inicio de las mañaneras de los juzgadores, donde respondieron a los dichos de Claudia Sheinbaum. Los jueces defendieron sus sentencias y rechazaron que busquen mantener sus privilegios. Queriendo poner que la presidenta está en desacato. Las decisiones judiciales se atacan o se acatan. Quien está en desacato es la jueza. Como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. Quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirlo, no opinarlo. Es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Que ese artículo 61 de la ley de amparo es un artículo secundario, legal, no constitucional. Que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México. Con votación dividida de 3 votos a favor y 2 votos en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el INE no puede suspender el proceso para la elección de jueces en 2025. Lo anterior, a pesar de que hay varias impugnaciones pendientes de la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral. Segundo, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal votó para que todos los juzgados reanuden labores tras el paro que organizaron los trabajadores, esto por la aprobación de la reforma judicial. En respuesta, los trabajadores judiciales determinaron que van a mantener el paro, siendo conscientes de que se les va a descontar parte de su sueldo. Llegamos a la conclusión de que aún no hay condiciones para regresar a trabajar en el edificio de Y en el Senado, los legisladores de la 4T y la oposición se enfrentaron. Esto por la ley que blinda la reforma judicial, invalidando los amparos que han emitido jueces. Así fue la pelea entre el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y el senador panista Marco Cortés. En el grupo parlamentario de Morena hay muchos más expriistas. Se les olvida que están negando a Yunes. Porque a él no lo queremos en el PAN. Lo que sucede en su bancada es asunto de ustedes. Aunque les duela, a quien ganaron del grupo parlamentario del PAN. Senador panista, porque sigue siendo panista. Lo tenían con amedrentamientos, con amenazas, y resulta que todo eso ya se acabó. Porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores. Y ya vota contento y feliz del grupo parlamentario de Morena. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría. ¡Qué sinvergüenzada! No somos igual. Tras una larga sesión, el pasado jueves el Senado aprobó el blindaje a la reforma judicial, una propuesta que incluso generó división en la 4T, pues el Partido Verde señaló que no se va a sumar, aunque después recularon y al final la reforma votada se matizó. En medio de gritos, altavoces, pancartas y la tribuna tomada por los senadores de oposición y de Morena, se aprobó en el Senado la polémica reforma bautizada como supremacía constitucional, que para muchos representa un capítulo negro en la historia del país.
Con la modificación se elimina la posibilidad de que haya impugnaciones a reformas constitucionales por medio del juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Para especialistas y legisladores de oposición, eso atenta abiertamente contra los derechos de los ciudadanos. Estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Aseguran que pone al país en la vía de la dictadura. La dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo o en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Es el desmantelamiento de la división de poderes para concentrar toda la autoridad política en un grupo. Eso es una pretensión dictatorial. En la sesión, la oposición pedía ser escuchada y que se frenara la reforma, que insistían, atenta también contra la democracia y las libertades. Nos estamos convirtiendo en un Senado de la República que restringe derechos, que limita libertades. Y eso no debiera de ser en un Senado de la República. Todo lo que hacen es restrictivo de los derechos de las personas. Pero la cerrazón de Morena y sus aliados se impusieron, lo que desató el caos. Le planteo muy claro a la bancada de Acción Nacional su comportamiento absolutamente falto de ética. Querían que suspendiéramos la sesión y nosotros le dijimos que no. También se provocó una guerra de pancartas y consignas de unos contra otros. El desorden aceleró la votación en lo general y en lo particular. Fueron 85 votos a favor y 41 en contra. Lo que hoy se aprobó pues sigue siendo un retroceso, es anticonstitucional, no es convencional, es un retroceso claramente. Y así, en medio del griterío, concluyó la agitada sesión, mientras que la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Y en otros temas, diputados del PAN acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca enviarlos al Torito. Esto por participar en una manifestación donde clausuraron simbólicamente esta sede, exigiendo que actúe contra la reforma judicial. En el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos quiere callar, intimidar y nos amenaza con montarnos y arrestarnos y mandarnos al Torito porque nos atrevimos a solicitarle a la titular de la comisión que defendiera el derecho de acceso a una justicia de todos los mexicanos. Y como visita de cortesía, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a la Cámara de Diputados para hablar en privado con los legisladores, esto sobre la violencia en su estado. Señaló que no tiene claro cuándo va a terminar esa situación, pero le están atendiendo. La nota también fue que el gobernador Rocha y el coordinador morenista de los diputados, Ricardo Monreal, se quedaron atorados en un elevador durante algunos minutos. ¿Qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó? Atrapados en la verdad. Pasando a asuntos internacionales, siguen los apagones generales en Cuba. Los ciudadanos de la isla se ven impedidos a realizar las labores del día a día e incluso los alimentos se están pudriendo. Vean ustedes lo que está sucediendo. Otra vez, en la oscuridad, miles de cubanos salieron a protestar. Y es otra vez porque esta no es la primera ocasión en la que los cubanos protestan así, a oscuras. Todo el mundo para la calle, ya está bueno ya, que ponga la corriente. El 18 de octubre el sistema eléctrico cubano colapsó debido a la falla de la central termoeléctrica de Matanzas Antonio Guiteras, producida por una fuga de aceite. El sistema eléctrico cubano se compone de una red alimentada principalmente por plantas termoeléctricas. La Antonio Guiteras es la principal planta en términos de capacidad de generación.
Sin embargo, la planta llevaba semanas limitada entre 210 y 215 megavatios de generación, en lugar de los 280 que puede alcanzar. Por ello, los cubanos han tenido que subsistir con apenas entre 6 y 9 horas de luz al día. Y este no es un problema que se remonte ni siquiera al 2021, cuando ante el desabasto de medicamentos, el colapso del sistema sanitario, la inflación y los apagones, las calles reclamaban libertad. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Sino que se trata de un problema que nació con la revolución en 1959, cuando se prometió un país más próspero, una nación más digna e igualdad entre los cubanos. Ya se empieza a trabajar. Yadir hablaba, yo decía las cosas nuevas. Las cosas nuevas van a ser capacidad de generación de electricidad con máquinas de altísima eficiencia. El régimen castrista ha sido todo menos eficiente en Cuba. Hoy, 65 años después del triunfo de la revolución, Cuba se ubica como el país más pobre de América Latina. Y sí, por los apagones, la economía cubana tuvo que ser paralizada y únicamente las actividades esenciales se han mantenido. Pero paralizada ya estaba. En 2023 se contrajo 1.9%. Y mientras los cubanos sufren en penumbras, el heredero castrista Miguel Díaz-Canel culpa al bloqueo económico de Estados Unidos y además amenaza a quienes se atrevan a mostrar su indignación en las calles por la precariedad en la que viven. Que todos serán procesados como corresponde y con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud, siempre que se haga de manera decente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y antes de que vayamos a un corte, los dejo con Mónica Garza, quien se encuentra en Cartagena, en Colombia, donde recibió a nombre de todo este equipo el premio REIT Latino a Mejor Programa de Televisión de Comunicación Política. Los REIT Latinos son la versión iberoamericana de los premios REIT que existen desde 1980 en Estados Unidos, desde hace 13 años en México, con la intención de premiar a lo mejor de la comunicación política en los distintos países de habla hispana. Estoy aquí con ustedes en nombre del alcalde Dumec Turbay Paz, como secretaria de Turismo de Cartagena, agradeciendo especialmente a todos ustedes por estar aquí con nosotros en la ciudad. Lo principal se basa en elementos de comunicación política. Los nominados son... El ganador es... Muy buenas noches, bienvenidos marketing político y cómo vamos a haber una comunicación. Muchas gracias a Campaigns and Elections, gracias Alex. La verdad es que uno jamás empieza un proyecto en la televisión, sobre todo en la televisión, para ganarse premios. Vivimos tan corriendo con esta vertiginosidad. Nosotros comenzamos además al calor de la campaña electoral, la última que vivimos en México. Y la verdad es que creo que a los primeros que tenemos que agradecer pues es a todos ustedes, porque fueron la inspiración de Sala de Guerra. Queríamos saber lo que sucedía en una sala de guerra, a qué hora llegaban, qué hacían, qué le proponían al candidato. Y han sido una inspiración para un programa que probó tener mucho éxito y el día de hoy un premio, y es realmente emocionante porque creo que nunca nos lo esperamos. Hola Juan Pablo y a toda la audiencia de Sala de Guerra, pues con la buenísima noticia desde Cartagena de Indias, Colombia, en la entrega de los premios REIT Latino 2024, donde Sala de Guerra estuvo nominado a Programa de Televisión con Mejor Contenido Político Electoral. Nos lo ganamos, Poncho, Basilio.
No, la verdad es que muy agradecido, por supuesto, con Red Latino, por supuesto, con todo el equipo que hace Sala de Guerra, ¿no? Así es, Raimundo, Salma, todos nuestros compañeros, a ti, Juanpa, por supuesto. Muchísimas gracias. Este es de todos. Luciano Pasco, gracias ADN 40 por la confianza. Estamos muy contentos de haber tenido este resultado. Este resultado que también es para Político MX, porque es un programa que hacemos en alianza ADN 40, Político MX. Y gracias a ti, Moni. No, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que nos ven cada noche los domingos. Este es nuestro. Eso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El INAI es uno de los órganos autónomos que están en la mira del gobierno federal y los legisladores para también desaparecerlo. Hay innumerables críticas hacia esta decisión, sobre todo porque este instituto es clave para que los ciudadanos tengamos datos públicos, transparentes. Y para hablar acerca de este tema, le doy la bienvenida a Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Te agradezco mucho tu visita. Adrián, a ver, me ha llamado mucho la atención esta campaña que hemos estado viendo en los medios de comunicación del INAI. De pronto pensamos que es un tema solamente de transparencia gubernamental, federal, cuánto gastaron, qué hicieron con el dinero, etcétera, etcétera. La campaña está dirigida hacia la población, hacia casos específicos en donde el tema del acceso a la información y la transparencia les ha ayudado en su día a día. Temas de pensiones y otro tipo de situaciones en donde yo digo, me parece muy interesante que lo puedan ustedes aterrizar lejos de un debate político y al día a día. Así es, Juan Pablo. A ver, primero, ese tema nosotros no lo queremos politizar, ¿no? Nosotros defendemos derechos humanos. Para eso participamos y para eso protestamos ante el Congreso de la Unión, ante el Senado de la República, precisamente para garantizar dos derechos humanos, el derecho a acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Hoy lo que estamos haciendo con esta campaña es precisamente decirle a la población que el acceso a la información no solamente sirve en la vertiente colectiva para dar a conocer a través de compañeros de los medios de comunicación que solicitan información y luego la procesan, casos de impacto, digamos, nacional, claro, y relevante, que no solamente son temas de corrupción, también en temas de impacto ambiental, etcétera, sino que ahorita lo que pretendemos es decirle a la gente cómo ellos pueden, a través de un ejercicio del derecho a acceso a la información o de la protección de datos personales, obtener un documento, una serie de documentos para ejercer otros derechos, como este caso que tú lo comentabas, un derecho a la identidad, un derecho a la salud, un derecho a un bienestar, que es precisamente también, en este caso, conectamos con un bienestar, sobre todo en nuestros grupos vulnerables o uno de los grupos más vulnerables, que son nuestros adultos mayores. Eso, y ahí radica la campaña, que no solamente es para grandes casos y que estamos precisamente cercanos a la sociedad, y entonces, ¿cómo a través de estos derechos podemos lograr la justicia social, que es acercar a los gobiernos con sus respectivos, pues obviamente, ciudadanos? A ver, y muy interesante la campaña y muy interesantes momentos en donde la discusión para desaparecer el INAI está en el ojo público, y te quiero hacer una pregunta con respecto a ello. ¿Es inevitable que desaparezca el INAI? Fíjate que no. Hasta antes de concluir esta semana, es decir, el viernes, había muchos comentarios por parte de diferentes legisladores, tanto diputados como senadores, y yo lo que concluiría es lo siguiente esta noche, Juan Pablo. Primero, no hay una definición. Se dice que se sigue estudiando, se sigue analizando, hablan precisamente de una agencia en materia de protección de datos personales, se sigue hablando de la importancia del acceso a la información. La presidenta lo comentó durante la semana pasada, en el sentido de decir, oye, a ver, la transparencia no va a desaparecer, la transparencia persiste. Eso lo tenemos que valorar como ciudadanos, de que la transparencia existe. Lo que está en juego es el Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, mientras nosotros tengamos esa oportunidad, ¿no?, de que no hay un consenso, se sigue analizando, se sigue estudiando, se sigue reflexionando, seguimos teniendo esa oportunidad, y es a lo que seguiremos insistiendo. Tuvimos hace un par de semanas una reunión con la secretaria de Gobernación por órdenes e indicaciones de la propia presidenta Sheinbaum. Entonces seguiremos insistiendo también con los legisladores para tener un encuentro de parlamento abierto, que se le llama este ejercicio, en donde debaten, se presentan diferentes posturas, y mientras no exista una definición en los plenos de Cámara de Diputados y de Senadores, nosotros tenemos una gran oportunidad de seguir incidiendo en el debate público. Y Adrián, yo entiendo que no lo quieres politizar. Inevitablemente es un tema político con Morena actualmente, y lo que hemos visto sobre todo estas primeras semanas de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es que han estado haciendo lo que han estado prometiendo. Y déjame regresar al tema del INAI y la desaparición, porque entiendo estas reuniones con la secretaria de Gobernación, entiendo estas reuniones con los legisladores, pero me voy más al actuar y al accionar de Morena específicamente con respecto a decir la reforma al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Más allá de este análisis, han dicho, el INAI se va. Lo han comentado, de hecho han dicho que está en la agenda, de hecho la propia presidenta dijo que estaba en la agenda, diferentes legisladores, por supuesto el diputado Monreal comentó que estaba en la agenda, pero no hay precisamente un avance. Es decir,
mientras se esté analizando, seguiremos teniendo esta oportunidad de dialogar. Yo quisiera despolitizar el tema. Creo que lo que hoy está en juego es decirle a toda la sociedad mexicana la importancia de este órgano autónomo. Sin esta autonomía, la sociedad no pudiera tener lo que tú decías en la introducción de esta parte, es decir, información, datos públicos garantizados. ¿Por qué? Porque no dependemos de ningún poder. Nosotros protestamos y somos autónomos y somos ajenos al poder político. No enemigos, somos parte del Estado mexicano, pero complementamos eso que necesitan precisamente los gobiernos, que es dotar de legitimidad cuando se garantiza a través de la transparencia. ¿Qué pasará con México? ¿Qué pasa con un país que no tiene un organismo, institutos que garanticen el derecho a la información y el derecho a la transparencia? ¿De qué manera se transforma la vida pública, la vida política, el día a día de las personas cuando no se tienen ese tipo de herramientas y de mecanismos? Los derechos humanos se debilitan. ¿Por qué? Porque no estarían debidamente resguardados, debidamente garantizados. Entonces, obviamente, la democracia tiende a disminuir y entonces no sería una democracia, digamos, de hecho y de derecho. Sería únicamente una democracia formal, porque la gente no tendríamos una garantía de que los datos públicos son precisamente los datos públicos que obran en las oficinas y en las instancias gubernamentales. En una democracia, todas las personas tenemos derecho a conocer la cosa pública, la actividad pública, y entonces cuando no existen instituciones con estas características, pues por supuesto que se tiende a disminuir el sistema democrático y, repito, sería una democracia únicamente formal. Hay organismos, institutos, poderes que de pronto no han entendido el momento que se vive con la Cuarta Transformación, específicamente con austeridad republicana y con otro tipo de ideologías, vamos a llamarlo así, y que ha traído a la mesa Morena como partido político junto con sus aliados. Ustedes han dicho: entendemos el momento, entendemos que es tiempo de reducir costos, de reducir gastos, porque así es el planteamiento, y han dicho: a ver, aquí estamos, incluso podemos reducir el dinero, podemos reducir el presupuesto, podemos operar con menos recursos, pero déjenos operar. Claro, a ver, gracias por tocar el tema. Nosotros le hemos apostado y hemos insistido en un diálogo, y lo seguiremos haciendo de una manera respetuosa, pero firme. Claro. Somos instituciones del Estado mexicano, las instituciones del Estado mexicano no nos confrontamos, dialogamos, y es lo que seguiremos insistiendo. Tuvimos efectivamente una reunión como lo comenté, con la Secretaría de Gobernación, y hemos ofrecido públicamente una reducción atendiendo estos principios de austeridad republicana, de los tiempos políticos en los que estamos viviendo, y que México actual no es el mismo México del 2014, que es cuando se creó el Instituto Nacional de Transparencia, pero que sí es importante que se mantenga ese escenario. Hay una disminución de 300 millones de pesos sin perder ninguna facultad que tenemos, o más bien poner en riesgo estas facultades que tenemos, porque no solamente resolvemos cada semana poco más de 400 derechos en las sesiones públicas de pleno, realizamos verificaciones a portales de transparencia, revisamos las bases de datos de los sujetos regulados, que esté correctamente asegurado un tratamiento de datos personales. Entonces, hemos ido a esa propuesta de reducción y esperamos precisamente poder seguir continuando con estos debates, con esos análisis, que son únicamente formas de trabajar. Es decir, los comisionados, mis compañeras comisionadas, un servidor, no queremos ser espectadores, queremos ser parte del debate, pero tampoco queremos mantenernos como estamos ahorita, y hemos puesto en la mesa precisamente esta propuesta. ¿Cómo te imaginas elementos de transparencia y de acceso a la información a través de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación? Es decir, este discurso, lo que decías hace unos minutos, que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, de decir: no va a desaparecer la transparencia, no va a desaparecer la rendición de cuentas, no va a desaparecer el acceso a la información, pero eso sería a través de otros mecanismos, a través de otras secretarías, y ya no con esa independencia que tiene el INAI. ¿Funcionaría, no funcionaría? ¿Y qué tipo de ejemplos internacionales tenemos en el sentido de que hay ciertos gobiernos que controlan ese acceso y se convierten en juez y parte? A ver, trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. A ver, los derechos se disminuirían. Las tareas que tiene la Auditoría Superior de la Federación, la todavía Secretaría de la Función Pública, que se va a transformar, perfecto, un buen gobierno, y creo que eso es positivo, anticorrupción, etcétera, tienen funciones distintas. Nosotros garantizamos derechos humanos. Entonces, nosotros
velamos precisamente por un correcto aplicación de este derecho humano. Cuando se trasladan o de trasladarse estas funciones a sede administrativa, se pierde ese matiz. Y entonces el tamiz para que los derechos humanos sean garantizados se van a reducir a su mínima expresión, o se corre el riesgo de que se reduzcan a su mínima expresión. Ahora, volviendo a juez y parte, pues hay una gran tentación, claro. No digo que así suceda, pero hay una gran tentación de ser parciales, es decir, no resolver con una imparcialidad. Nosotros nos presentan los casos que las propias personas están inconformes con una respuesta que le dio un ente público y nosotros revisamos no a la luz de procedimientos, sino que se trata de un derecho fundamental y revisamos si esa información debe ser pública o la naturaleza de la información pública o también lo que está en juego, que puede ser un derecho a acceder, a rectificar, a cancelar o oponerte a un tratamiento indebido de datos personales. A nivel global, curiosamente, los países están volteando a ver a México. Claro. La Organización de Estados Americanos, cuando publica hace un par de años la ley modelo para todos los países que formamos esta gran organización, dicen adopten el modelo, se sugiere que adopten el modelo mexicano. ¿Por qué? Porque somos autónomos y tenemos competencia sobre todos los entes públicos. Ir en la ruta que está ahorita el dictamen sería tanto como fragmentar los derechos, porque entonces cada ente público tendría su propia instancia que regulara estos derechos. Entonces, la misma información que se pudiera pedir a la Secretaría de la Función Pública, la garantía que se pida la misma información a la Suprema Corte, a lo mejor un sindicato, un partido político, sería de una manera heterogénea. Y eso ya lo pasamos y lo vivimos. Del año 2002 al 2014, la democracia estaba, a través del ejercicio de estos derechos, estaba en crecimiento, pero era muy débil. Hoy, después del 2014, la democracia es sólida porque tienes garantías y condiciones de igualdad en todos los entes públicos. Pesos y contrapesos. Pesos también. Y contrapesos, claro. Entonces, obviamente, pues el sistema se vendría a debilitar. Pero más que el sistema, los derechos humanos de todas ellas. Adrián, ¿tienes esperanza entonces de que el INAI se pueda mantener con modificaciones, con actualizaciones y con otras cuestiones que les permitan a ustedes transitar estos próximos 6 años? La batalla es complicada, pero la batalla la están dando. Mira, nosotros hemos puesto en la mesa la posibilidad de que 7 comisionados a 5, e incluso, yo lo he dicho a título personal, hasta 3. Ahorita estamos resolviendo con 4. O sea, 4 comisionados desde el año 2000, desde el año pasado, desde el 1 de abril, ¿no? Y no han designado comisionados. Entonces, podemos ir a este modelo de 5, perfectamente de 5, pero es importante tener la competencia nacional, que todos los sujetos obligados estén bajo el escrutinio y la lupa de una institución como es el INAI. Le podemos cambiar de nombre totalmente, le podemos cambiar de estructura totalmente, pero recordar que esta institución es de todas las mexicanas y los mexicanos. Adrián, te agradezco mucho. Gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros, por supuesto, seguimos pendientes del tema y te volvemos a invitar una vez que conozcamos y entendamos cuál también será la discusión legislativa con respecto a este procedimiento del INAI y otros órganos autónomos de nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, Juan Pablo, gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Gracias, Adrián. Vamos con otros temas. Ahora los dejo con el cartón de la semana a cargo de Obi, quien dibujó la situación en Cuba tras los apagones. Lo vemos y regresamos. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se mueve. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de pasar a nuestra mesa, les voy a mostrar algunas encuestas de la elección presidencial en los Estados Unidos que se va a llevar a cabo el próximo martes 5 de noviembre. Vamos a ver tres temas interesantes. Por una parte, comenzamos con la votación de los hispanos, la votación histórica de los hispanos en los Estados Unidos y lo que podemos esperar para esta elección. Lo vamos a platicar más adelante, pero parecería increíble que el candidato republicano Donald Trump tenga tanta intención de voto de este grupo específico que son los hispanos y los latinos allá en los Estados Unidos. Estamos viendo los años del 2012, del 2016 y del 2020 en cuestión de intención de voto para los demócratas y para los republicanos por parte de los hispanos, por parte de los latinos. En el 2012 apenas el Partido Republicano tenía 25% de la intención de voto de los hispanos contra 71% que tuvieron los demócratas. Prácticamente 7 de cada 10 hispanos en los Estados Unidos votaron en aquel 2012 por el presidente Barack Obama. En el 2016, 19% de la intención de voto para los republicanos contra 66% para los demócratas. Aquella derrota estrepitosa que tuvo Hillary Clinton, que a pesar de haber ganado el voto hispano, perdió el voto en el colegio electoral. Nos vamos al 2020, en la elección del presidente Joe Biden contra el presidente Donald Trump, y de nueva cuenta, por un margen del casi 60% de todo este sector, fue el que votó por el entonces candidato Joe Biden. Y si nosotros vemos esta tabla del 2012 al 2024, estamos revisando que la expectativa de voto hispano para los republicanos es más alta que nunca, y es más alta que en las últimas 4 elecciones, prácticamente un empate, 50 contra 40%
abierto lo que se espera entre demócratas y republicanos, lo que quiere decir que los republicanos poco a poco y gracias a Donald Trump en ese sentido han ido ganando en la intención de voto en favor de este partido que históricamente, o por lo menos en los últimos años, tenía el favor de los latinos, el Partido Demócrata específicamente. Vamos a revisar ahora cómo se encuentran las encuestas. Primero y antes que nada, la encuesta general, la encuesta nacional entre Donald Trump y Kamala Harris, un 48.2% de la intención de voto para Kamala Harris contra 47.4% de la intención de voto para Donald Trump, una encuesta de 270 para ganar, con un 4.4% que estarían votando por otros candidatos, una elección prácticamente empatada. Pero siempre lo hemos dicho, lo importante aquí son los estados y los estados columpio, estados que van a definir esta elección y que le van a otorgar los votos del colegio electoral restantes al ganador que así lo requiera. Y vamos a ver precisamente cómo se encuentra hoy por hoy cada uno de estos estados columpio en los Estados Unidos. En Arizona, Donald Trump tiene una ventaja de 2 puntos. En Carolina del Norte, Donald Trump tiene una ventaja de 1 punto. En Georgia, Donald Trump tiene una ventaja de 2 puntos. En Michigan, Donald Trump tiene una ventaja de 1 punto. En Nevada, Donald Trump tiene una ventaja de 1 punto. En Pensilvania, Donald Trump tiene una ventaja de 0.8%. Y en Wisconsin, Donald Trump tiene una ventaja de 1.2%. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que si así quedara la elección en cada uno de los estados, Kamala Harris tendría 226 votos del colegio electoral, Donald Trump tendría 312 votos del colegio electoral. Donald Trump cualquiera de los dos requiere 270 votos del colegio electoral para ganar. Esta gráfica lo que nos dice es que en los estados columpios, en los estados importantes, Donald Trump ha ganado ventaja. Kamala Harris viene a la baja en las encuestas, Donald Trump viene al alza en las encuestas y sobre todo y lo más importante en estos 6 estados columpio, en estos 6 estados bisagra que van a terminar definiendo la elección el próximo martes 5 de noviembre. No pinta bien el panorama para los demócratas, absolutamente todo puede suceder, pueden ganar el voto popular y perder el colegio electoral o viceversa para cada uno de los dos, pero los republicanos con Donald Trump llegan empoderados y llegan con una ventaja importante en las encuestas de los estados también que terminarán por definir esta elección en los Estados Unidos. Así es como se encuentra la elección en estos momentos allá en los Estados Unidos. Bueno, y precisamente para analizar el impacto de la elección de Estados Unidos en México, hoy le damos la bienvenida al analista internacional Gabriela Cuevas. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, qué gusto estar contigo. Oye, Gaby, estamos ya a una semana y días de la elección en los Estados Unidos. Estábamos viendo los números y las encuestas de cómo llegan los candidatos demócrata y republicano Donald Trump y Kamala Harris, y lo que podemos ver es que Kamala Harris llega a la elección en el peor momento desde que inició su campaña, hablando de números, hablando de impacto y hablando de intención de voto, contrario a lo que sucede con Donald Trump, que ha venido en ascenso en las encuestas. Uno de los elementos que veíamos es el tema del voto hispano, del voto latino, del voto afroamericano, del voto de las minorías, que de pronto uno pensaría, oye, pues Trump no va a tener un solo voto de los hispanos, un solo voto de los latinos, y estamos viendo que si bien todavía los demócratas tienen una mayor posibilidad y alcance con los hispanos y latinos, la intención de voto para Donald Trump de ese grupo en específico es extrañísima, por decirlo menos. Así es, pero creo que en esta elección, Juan Pablo, hay 2 aspectos muy importantes a resaltar. El primero ha sido el flujo de la elección en sí misma, es decir, una elección con un Donald Trump que ha tenido un atentado real que le lastimó la oreja, y 2 casi atentados, es decir, donde el servicio secreto ya estuvo trabajando para quitar a francotiradores. Entonces, de ese lado se ve complicado. Del lado demócrata no ha sido más fácil. Es decir, los demócratas llegan a esta elección con una candidata distinta a su candidato inicial, que esto no había sucedido. Entonces, es una elección que ha dado mucha nota, que ha cambiado muchas preferencias de voto dependiendo de los temas y cómo se van vinculando a la agenda interna nacional. Por ejemplo,
Kamala Harris apuesta mucho por el voto de las mujeres y sí tiene una mayoría entre las electoras. Pero al mismo tiempo hay este cuestionamiento que le hace Donald Trump sobre, por ejemplo, la participación de personas trans en deportes de mujeres, cosa que también le afecta en ese feminismo. Porque es parte de la guerra cultural inevitable que está sucediendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Son debates que se están viviendo y que cada candidato o candidata debe tomar una postura con los costos y con los beneficios que tiene cada postura, y donde en Estados Unidos las cosas se ven cada día más polarizadas. Pero del otro lado, un Donald Trump que ha mantenido no solo esta presencia en el proceso electoral, sino que además ha sabido llegar a aquellos estados bisagra, que les dicen columpio, pero en realidad son aquellos estados donde el electorado no está cargado hacia uno de los lados. El segundo aspecto que me parece muy importante, y ahí voy a tu comentario, Juan Pablo, sobre el voto latino, es: ni Donald Trump es quien a veces pensamos en términos de política exterior o incluso migratoria, ni tampoco lo es Kamala Harris. Es decir, a México ya le tocó trabajar con los dos partidos. Ya le tocó trabajar con Donald Trump, ya le tocó ahora con Kamala Harris como vicepresidenta, y en el balance no están claras las posiciones que dicen tener en términos narrativos. Es decir, mientras Donald Trump tiene un discurso mucho más xenófobo, mucho más racista que Kamala Harris, las deportaciones en tiempos de Donald Trump fueron muy inferiores a los de una Kamala Harris, a la que se le comisionó el tema de migración desde el principio. Y del lado económico también resulta muy interesante, Juan Pablo. Mientras, y ahí es fundamental para México, mientras con Donald Trump se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Kamala Harris, como senadora, votó en contra de ese tratado. Es decir, hoy los mercados en México están nerviosos por un posible triunfo de Donald Trump. Pero lo que vimos es que trabajaron muy bien nuestros gobiernos. Completamente de acuerdo. Las cifras en términos económicos, comerciales, migratorios e incluso de política exterior no fueron malos. Y no fueron malos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y si vemos nosotros los números y las prioridades de los votantes norteamericanos, tienes que la economía y la migración son los dos temas que más les interesan y que más les importan. Es decir, van a definir su voto a partir de lo que sucede en su bolsillo, y por otra parte van a definir su voto a partir de lo que sucede sobre todo en la frontera y en el país con la llegada de migrantes a distintas ciudades y a distintos estados. Ahí es donde Donald Trump tiene una ventaja muy importante, en donde la parte económica, el quitar regulaciones, el bajar impuestos, el incentivar la economía de otra manera, se contrapone a estas propuestas de los demócratas, que yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero están mucho más enfocados en las guerras culturales y en el tema de las mujeres, no que no sean, y en la democracia, y no que no sean importantes, pero al electorado norteamericano, al electorado estadounidense en estos momentos, el tema de, oye, es que si llega Donald Trump va a poner en peligro la democracia del país. Bueno, a lo mejor no me importa, nada más que me llene el bolsillo y que me vaya bien económicamente. ¿Qué opinas de las propuestas económicas de cada uno de los candidatos y las fortalezas que ha tenido Donald Trump para jalar por lo menos ahorita mucho mayor interés y mucho mayor intención de voto en las encuestas que estamos viendo previo a la elección de la próxima semana? Y ahí además añadiría, Juan Pablo, una coyuntura bien importante, y es lo que está sucediendo en Medio Oriente. Si bien en México no estamos familiarizados con este tipo de decisiones, en Estados Unidos sí lo están. Es decir, toda esta cultura en favor de los veteranos, toda esta preocupación sobre la participación militar de Estados Unidos, que en muchos casos, hay que decirlo, ha sustituido a una exitosa política exterior. Es decir, donde Estados Unidos no quiere hablar, decide enviar tropas. Y lo que sí ha presumido Donald Trump, en contraste con Harris, es que en su administración Estados Unidos no empezó nuevas guerras e incluso empezó a retirar a sus militares de algunos puntos muy importantes. Que esto contrasta brutalmente con la administración Obama y con todo lo que sucedió en la primavera árabe. Ahí está el caso de Libia, muchos otros debates, pero también con una Harris que hoy no sabe ni qué contestar sobre la postura de Estados Unidos con Israel. Es decir, mientras Kamala Harris no va a la reunión del Congreso cuando ven a Netanyahu, del otro lado pues se ha permitido una matanza que ha dejado más de 40,000 palestinos asesinados por Israel.
Regreso al tema económico. Aquí creo que es un tema, en Estados Unidos la gente dice que a veces la política siempre es local. Yo creo que últimamente, y coincido contigo, la política tiene que ver con qué decisiones puede tomar la gente desde el poder de su bolsillo. Sí. Hoy en Estados Unidos a la gente sí le está lastimando, y mucho al voto demócrata, el incremento en los precios de la vivienda, el alza de las tasas de interés, lo que esto se ha manifestado también en los precios de los alimentos. Entonces sí hay una parte que tiene que ver con la economía y con cierta calidad de vida en la que Donald Trump contrasta diciendo una carta muy fuerte, por más polémica que sea, que es decir, Elon Musk. Y aquí yo creo que sí hay una amenaza, digamos, para México si gana Donald Trump. Y creo que es una amenaza en realidad que debería motivarnos a actuar. Si gana Donald Trump, ha dicho dos temas muy interesantes. Uno, más aranceles y mayor proteccionismo frente a los productos chinos, que para México, si México le entiende, sería maravilloso porque prácticamente la mitad de nuestro déficit comercial viene de no tener reglas en nuestro comercio con China. Tenemos un desastre en esos temas heredado desde hace décadas. Pero también Trump habla de simplificación administrativa para detonar la economía. Y en México esto hace muchísima falta. Es un tema de desregulación. México se ha llenado de regulaciones que impiden y que desincentivan muchísima inversión extranjera, incluso inversión nacional, pero también que nos tiene que forzar a entender que hoy el mundo es mucho más competitivo que hace un par de décadas, que hay que involucrar tecnologías, que hay que traer pues hasta mucho mejor disponibilidad y capacidad quitar toda de la internet. Cinta roja, como dicen, el red tape. El red tape, pero también decir, a ver, el mundo va rápido. ¿Dónde está nuestra tecnología? Por ejemplo, estaba revisando unos datos y la banda de internet en Chile es, por decirlo en términos coloquiales, prácticamente 5 veces más rápida que en México. Exacto. Entonces tenemos que hacer mucho para competir, y aunque es una amenaza del lado de Donald Trump, pues nos vendría bien que sí tengamos ese incentivo para ser más competitivos. Oye, Gaby, ¿cómo has visto el papel de la actual presidenta Claudia Sheinbaum ante el tema electoral? Me queda claro que no se ha metido, no ha sido activa en opinar respecto a la elección, pero sí en estas conferencias mañaneras que le han preguntado acerca de ciertos comentarios de Donald Trump y lo típico en cuestión de racismo y de xenofobia, etcétera, etcétera. Entendiendo que tiene amplias posibilidades Donald Trump de llegar de nueva cuenta a la presidencia, ¿cómo la has visto a Claudia Sheinbaum y qué tipo de presidenta necesita ser en caso de llegar Donald Trump para poder seguir avanzando esta relación bilateral que sin duda, es una relación inevitable y no se va a romper absolutamente con nada, pero puedes tener una buena o puedes tener una mala relación? Yo creo que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Morena ya tienen la experiencia probada de haber negociado con Donald Trump y haber obtenido resultados positivos para México. Y ahí está un TEMEC del que México no solo se sigue beneficiando, sino que además nos colocó entre el TEMEC y el conflicto entre Estados Unidos y China, nos colocó como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Es decir, no solo es una relación inevitable por compartir 3,000 kilómetros de frontera, por términos migratorios, incluso académicos, científicos, hay una agenda económica que nos tiene casados para siempre a México y a Estados Unidos. Y creo que esto lo entiende muy bien Claudia Sheinbaum. Además hay que meter algunos ingredientes personales, Juan Pablo, que yo creo que siempre cuentan. Claudia Sheinbaum es una mujer bilingüe. Ella hizo su estancia doctoral en Berkeley, es decir, no le es ajena la cultura norteamericana, no le es ajeno el lenguaje, no le es ajeno el desempeño que tienen los gobiernos en el desarrollo económico, incluso en la política de todos los días, como la migratoria, la cooperación en términos de seguridad. Creo que con Claudia va a haber un muy buen entendimiento con Estados Unidos, gane quien gane. En los dos casos creo que puede haber muchos puentes de diálogo. A mí en lo personal sí me preocupa entrarle a una negociación con una Kamala Harris que votó en contra del TEMEC, que ha demostrado que no tiene mayor interés ni por México ni por América Latina, frente a un Donald Trump que en su pragmatismo no se va a pelear con la economía. Entonces creo que la presidenta Sheinbaum está preparada, ha mantenido una prudencia muy adecuada frente a un proceso electoral en el que México no tendría por qué entrometerse. Y esto también nos prepara para tener una mesa de diálogo con cualquiera de los dos hoy candidatos o candidata que pudiera ganar el próximo 5 de noviembre. La cooperación ante el enfrentamiento
la cooperación en temas de seguridad, que también será fundamentales. No tuvimos 6 años fáciles, Gaby, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo termina su presidencia responsabilizando directamente a los Estados Unidos por la violencia que se ha generado en Sinaloa, por la detención del Mayo, por todo lo que está sucediendo también entre estas luchas entre el crimen organizado y los generadores de violencia, el distanciamiento con el embajador Ken Salazar? No fueron 6 años fáciles. La relación ahí está y la relación siempre va a estar. ¿Qué tipo de posicionamiento tendría que tener Claudia Sheinbaum ante el gobierno de los Estados Unidos? Entiendo que, uno, no nos queremos pelear, pero dos, hay a quienes les incomoda mucho esta idea de sometimiento y de intervencionismo norteamericano, cuando en realidad hay una relación sí intrínseca, inevitable, económica, social, política, de seguridad entre los dos países. Mira, yo creo que llevar la política exterior de México por los carriles adecuados de la diplomacia nos hacía falta, Juan Pablo, para ser honesta. En México muchos embajadores estaban acostumbrados a tramitar sus citas de forma coloquial, a veces hasta por WhatsApp. Eso no funciona así en cualquier país serio del mundo. Es decir, si uno va a China, si vas a Brasil, te encuentras en Brasil con una Itamaraty, la Cancillería brasileña, de lo más sólida y vertical. Es decir, si tú vas a Brasil y quieres tener una agenda sólida de trabajo, te la define la Cancillería brasileña, no la Embajada mexicana que esté mandando mensajes. Me parece que en ese sentido sí es bueno que la presidenta Sheinbaum empiece a llevar nuestra política exterior por protocolos y carriles más adecuados en términos diplomáticos, sea con Estados Unidos o con todos los países. Pero por otro lado, me parece muy importante que México recupere el liderazgo que ha ido deteriorándose en las últimas décadas en términos diplomáticos. México es el 10º país del mundo en términos de población, en términos de tamaño de nuestro territorio. Hoy somos la 12ª economía a nivel global y no figuramos en la diplomacia internacional. Es decir, mientras México tiene una vocación pacifista e incluso un mandato constitucional en la promoción y respeto a los derechos humanos, no estamos opinando absolutamente nada frente a las tragedias que suceden en el mundo. Y si no queremos opinar, pues al menos que México sirviera de mesa de diálogo entre aquellos países, entre aquellos gobiernos que hoy tienen conflictos. Es decir, me parece que México tiene enormes posibilidades para tener un liderazgo mayor. Claro, ahí está estancada la firma de la renovación de nuestro acuerdo global entre México y la Unión Europea. Tenemos tratados comerciales con prácticamente 50 países y debemos diversificar el comercio. Cada vez que viene elección en Estados Unidos, andamos tronándonos los dedos y los mercados se ponen nerviosos en lugar de diversificar la plataforma comercial que ya tenemos. Me parece que hace muchísima falta tomar la política exterior más en serio. Yo, en lo personal, como una persona que además apoyé a la presidenta Sheinbaum, estoy convencida que la política exterior tiene que convertirse en una herramienta para el bienestar interior. Ahí están las remesas, ahí están las exportaciones, ahí están los vínculos científicos, culturales, académicos, ahí está la cooperación en seguridad y justicia. Hay mucho que hacer y hay mucho que puede beneficiar a México una mejor relación con distintas naciones del mundo. Y lo dices desde el conocimiento, de tu experiencia como senador en la Comisión de Relaciones Exteriores y esta institucionalidad y diplomacia de la que tanto hablas. Ya nos vamos, pero te voy a comprometer antes porque la próxima semana son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo ves las encuestas y cómo ves los resultados finales? También ante la experiencia que tienes de revisar y ver y vivir las elecciones en los Estados Unidos, parecería indicar que Donald Trump tiene un triunfo cantado. Es una elección, me parece, cerrada, pero donde la mayor parte de los análisis, Juan Pablo, han cerrado los ojos frente a lo que está sucediendo a nivel local. Es decir, mucho de lo que va a suceder también se compite en aquellos estados que tienen elección al Senado y de lo que poco se ha hablado, y también aquellos estados que tienen elecciones a gobernadores y la renovación del Congreso de los Estados Unidos. Y todo pareciera indicar, como bien lo dices, que Donald Trump trae la delantera tanto en la cancha nacional, lo dijo The Economist esta semana, un 54% de probabilidad, pero también un avance muy importante en aquellos estados donde se va a renovar asientos para el Senado y sobre todo para los gobernadores. Entonces también habrá que darle seguimiento al futuro del Congreso norteamericano. Yo sí creo que puede ganar Donald Trump.
Creo también que si por algo ganara Kamala Harris, no la tendría nada fácil con el Congreso, pero sí, al día de hoy, si revisamos las últimas publicaciones, la más seria de Economist, sí, se asoma Trump, y no solo por una nariz, sino que con una ventaja se antoja un poquito más cómoda de lo que nos dicen. Querida Gaby, qué gusto verte. Igualmente, Juan Pablo. Por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estaremos dando seguimiento. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Guerra. A nombre de Mónica Garza, les agradecemos mucho su presencia y ella también nos espera aquí el próximo domingo a las 9 de la noche. Soy Juan Pablo de Leo, muchas gracias. Que tengan una buena semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. 9.